Buenos días, amados hermanos, que el Señor le continúe bendiciendo. Es grato nuevamente volver a reunirnos por este medio. Y le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Le doy gracias al Señor por toda la experiencia que estamos viviendo con estos tiempos. En verdad, los tiempos que vivimos, podríamos considerar los tiempos difíciles. Pero son estos tiempos los que a nosotros como hijos de Dios nos hace entender que nuestro Padre camina a nuestro lado. Quiero invitarte para que te unas conmigo en oración. Hoy vamos a culminar esta pequeña miniserie que le hemos dado por título Preguntas Pertinentes. Vamos a unirnos en oración y le damos gracias a Dios porque hoy vamos a aprender algo más, tal vez esa pregunta que nos hemos hecho, pero nos hemos quedado callados porque no queremos ser malinterpretados. Padre bueno, gracias te doy por la vida, gracias por todas tus misericordias, por estar con nosotros, Señor, por estar guiándonos en todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. Te doy gracias porque este día me puedo reunir con mis hermanos. Gracias por este medio virtual a través del cual podemos llegar a muchas vidas, a muchos hogares, en cualquier momento del tiempo. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En este día apuntamos, Señor, como siempre, a que tú nos hables, a que tu palabra se exprese en verdad, que pueda llenar no solo nuestro corazón, sino nuestra mente, para que podamos entender todos los rudimentos de la palabra de Dios, para que podamos, Señor, comprender que tú nos estás formando y que es necesario que nosotros desarrollemos responsabilidades con la vida que tú nos has dado y que podamos buscarte en espíritu y en verdad y darnos cuenta, Señor, que la vida sin ti no tiene realmente sentido. Ayúdanos en este día para que podamos comprender tu buena, perfecta y agradable voluntad. Que podamos, Señor, unirnos en oración y que podamos, Señor, clamar por todos aquellos que no te conocen. Que podamos clamar por todas esas personas que se están perdiendo el tener una verdadera comunión con el Dios que hizo todo lo visible y todo lo invisible. A ti sea todo honor y toda gloria, Señor Jesucristo, porque a través de ti llegamos al Padre y es en tu nombre, Señor, en quien nosotros oramos. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos por dar la vida por nosotros. En tu nombre, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Como te estaba diciendo, hemos estado desarrollando una serie corta de 4 capítulos que lleva por título Preguntas Pertinentes. Yo recuerdo que cuando estudiaba el estudio medio básico, había un profesor que decía que quien no preguntaba no aprendía. Y creo que eso tiene verdaderamente mucha validez. A veces nosotros nos quedamos con, ¿qué te digo?, ciertos interrogantes y no nos atrevemos a preguntarnos o a preguntar y sobre todo preguntarle a Dios por qué esto o por qué aquello. Realmente el interés de esta serie es poder despertar en ti el deseo, el ánimo de poder preguntar aquellas cosas que aun cuando sean difíciles, simplemente lo que están manifestando es el interés que tenemos dentro de nosotros. Por eso en el primer capítulo estuvimos mirando, preguntándonos por qué Dios necesita mi dinero y entendemos que Dios no necesita nuestro dinero. Él lo que necesita es que nosotros aprendamos a compartir, que nosotros aprendamos de que con Él podemos hacer muchas cosas y qué bueno es que nosotros podamos decirle, Señor, de lo que me has dado para poder mostrarte cuánto te amo. Yo necesito compartir esto contigo para que esto se convierta en bendiciones para muchas personas. ¿Y qué tal que nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios hizo el pecado? Y estuvimos viendo que todo esto simplemente es para poder mostrar el gran amor que Él tiene hacia nosotros. El domingo anterior estuvimos preguntándonos por qué razón el Señor hizo el infierno. Hoy vamos a culminar este tema y hoy nos vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para perdonarnos? Creo que muchas veces te has hecho esa pregunta, ¿por qué Dios tuvo que sacrificar a Jesucristo
para que nosotros pudiéramos tener salvación y perdón, si simplemente Dios es Dios y ha podido decir, bueno, los perdono y se acabó el asunto. Pero hoy vamos a mirar qué hay detrás del corazón de Dios. Porque todos estos interrogantes realmente nos están llevando a que podamos conocer su esencia, su naturaleza, para que sepamos cómo es nuestro Padre. Y cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con lo siguiente. Mira en tu Biblia, en el Evangelio según San Juan. Y miremos el pasaje que todos conocemos de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Creo que aquí queda fundamentado la función básica de Jesús, y es para que el mundo sea libertado por él, salvado por él. Yo creo que tú has notado una cantidad de figuras, de artistas que han tratado de plasmar en sus cuadros la figura de Jesús, cómo era Jesús, lo han pintado. Y nos hemos dado cuenta que nos hemos encontrado con un Jesús como indoeuropeo, como de ojos azules, de un cabello rubio. También hemos visto unos Jesús de pronto más oscuritos, más morenos, otros tal vez con rasgos más orientales. Hemos visto Jesús con rasgos judíos, pero realmente la palabra de Dios, la Biblia, no describe cómo era Jesús, cómo lucía Jesús. Pero la Biblia sí hace algo. La Biblia nos dice a nosotros qué fue lo que hizo Jesús. Y creo que esto es lo importante. Lo importante no es cómo luzcas, lo importante no es cómo él se veía. Lo que realmente nos interesa a nosotros es que él hizo lo que hizo y fue conocido por lo que hizo. Cuando nosotros miramos a la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que había una función determinada para Jesús. Había un mandamiento claro que él tenía que cumplir. Y nosotros hoy queremos preguntarle al Señor, y queremos preguntar a través de la palabra de Dios, ¿por qué Dios sacrificó a su Hijo? ¿Por qué razón tuvo que haberlo sacrificado? Y para poder nosotros contestarnos esta pregunta, es necesario que nosotros nos vayamos al Antiguo Testamento, que nosotros nos vayamos al principio, que podamos ver lo que aconteció en aquel momento. La Biblia nos dice de que el hombre cayó en desobediencia. El Señor le había indicado claramente que si comía del árbol del bien y del mal, ciertamente moriría. El hombre pasó por alto esta advertencia y cayó en pecado, desobedeció lo que Dios había determinado. Pero en aquel momento ocurre lo siguiente: el hombre comienza a darse cuenta de que había caído en vergüenza. Se sentía avergonzado. Y como se sentía avergonzado por la desobediencia en la cual había caído, esto nos muestra que Dios ha colocado en nosotros un hombre ético. Dentro de nosotros hay algo que nos indica cuando las cosas las hacemos bien o cuando nosotros las hacemos mal. Muchas veces nos estamos nosotros mintiendo. Y simplemente a veces decimos que lo que estamos haciendo, no sabemos lo que estamos haciendo, pero dentro de nosotros está esa pequeña vocecilla que nos está diciendo que aquello que estamos haciendo no es lo correcto. Y estas personas, Adán y Eva, trataron de remediar el asunto.
La palabra del Señor nos muestra de que ellos comenzaron a buscar hojas de higuera. Tal vez vieron que era una gran posibilidad para que ellos pudieran resolver su asunto. Hoy nosotros seguimos también buscando hojas de higuera. Y las cosas no son a nuestra manera, sino son a la manera de Dios. La palabra nos dice claramente de que el Señor los vistió con pieles. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que el Señor los vistió a ellos con pieles? Simplemente Dios hizo un sacrificio. Hubo unos animales que tuvieron que ser sacrificados para poder vestirlos a ellos, para poder indicarnos que toda desobediencia provoca vergüenza para nosotros y al mismo tiempo Dios no nos puede contemplar de la misma manera como antes nos había estado contemplando. Y creo que esto es lo que nosotros debemos comprender. A partir de este momento nosotros tenemos que ir analizando todo este proceso de la salvación porque el Señor quiere que tú comprendas su mente. Él quiere que tú comprendas el qué es lo que lo anima a Él, porque el propósito de Dios para con nosotros es que en medio de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las cosas que estamos viviendo, podemos sentirnos seguros porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama. Creo que el asunto sería decírtelo de esta manera. Las cosas que Dios hace y las cosas que Dios propicia siempre van a buscar tener un efecto benigno, un efecto positivo en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere es que justamente esto, el que tú entiendas por qué tuvo que sacrificar a su hijo, tenga en ti un efecto benigno el resto de toda tu vida. Entonces lo que encontramos en un principio es que el hombre quiso realmente justificarse por sí mismo delante de Dios. Y creo que una hoja de higuera no va a tener esa respuesta. Las cosas tienen que ser a la manera de Dios. Estos animalitos no dieron su vida porque ellos querían sacrificarse, levantaron la mano, fueron tomados. Y allí hay un primer ítem. Ese sacrificio fue fuera de la voluntad del sacrificado. Los animales no querían morir. Dios los tomó e hizo un sacrificio para poder mostrar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es algo así como que nosotros tenemos que entender que el proceso de la salvación se va dando de tal manera, de cierta forma, en que el Señor quiere que nosotros podamos entender a dónde nos está encaminando este proceso de la salvación. Ahora, lo que yo veo detrás de todo esto es que, digamos, la ocupación que Dios tiene es que tú puedas comprender, es que tú puedas conocerlo, es que tú puedas darte cuenta por qué son todas las cosas que estás viviendo y por qué han acontecido como han acontecido para que tú puedas amar a Dios con todo tu corazón. Ahora, fíjate lo que la palabra del Señor nos está diciendo a través de la carta a los Hebreos, que nosotros creemos que esa autoría por el estilo, esa autoría de Pablo, está hablando de este tema. Él estaba explicándole lo mismo al pueblo judío, al pueblo hebreo. Cómo eran las cosas, hacia dónde estaban apuntando, porque esas cosas estaban apuntando directamente hacia la consumación en Jesucristo. Mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 9, carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 22, Hebreos 9, 22, y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo que el Señor nos está enseñando en primer lugar es que aquellos animales fueron tomados para darnos un ejemplo, un ejercicio de que siempre nuestro pecado va a afectar a los inocentes. Sabes, a veces nosotros cometemos ciertas indiscreciones, a veces nos portamos mal, a veces no nos portamos adecuadamente y entonces todos estos actos comienzan a repercutir en el resto de nuestras personas, en el resto de las personas que están a nuestro lado. Yo he tratado de inculcarle a mis hijos particularmente que cuando ellos están en donde están, sobre todo en el trabajo o en el colegio recibiendo clases,
Allí en esos lugares normalmente a la gente la llaman por los apellidos. Yo le he dicho, bueno, tienes que tener en cuenta que cuando estás en esos lugares no solamente te representas a ti mismo, sino que estás representando a tu familia. De la misma manera nosotros como cristianos, estamos representando al Señor, donde quiera que nosotros estemos. Por esa razón el Señor siempre nos ha llamado a que podamos alumbrar en medio de toda esta cantidad de tinieblas en las cuales caminamos. Las tinieblas no son malas, lo malo es que nosotros no brillemos en medio de ellas. Y el Señor quiere justamente que nosotros podamos entender todo este asunto. Todos nuestros actos y que sean equivocados afectan a inocentes. Aquí estuvieron los primeros afectados, ellos directamente, porque la palabra dice que iban a morir irremediablemente. En aquel momento se dio lo que era la muerte natural, la muerte biológica y al mismo tiempo la muerte espiritual. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y el Señor lo que quiere es llevarnos a nosotros para que podamos entender que tenemos que caminar en esta tierra de manera responsable. Por eso cuando nosotros seguimos el transcurso de la historia en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta con relación a Israel y el arca del pacto. Dios le había dado instrucciones para que colocaran lo que era el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios. Y cuando ellos en aquellos momentos, una vez al año, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, tenía que sacrificar allí un animal y la sangre la rociaba encima del propiciatorio. El propiciatorio era como, ¿qué te digo? Como una especie de, digamos, de tapa que era tan exacta que caía perfectamente, que cubría el arca completamente. Y la sangre era rociada encima de este propiciatorio. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía que ver todo esto, esta situación que de pronto a muchas personas le pueden parecer hasta tontas o ridículas? Lo primero que tenía que hacer era que era un evento visual. Era necesario que allí estuvieran viendo lo que estaban haciendo. Allí lo que estaban era simplemente colocando por encima de ese propiciatorio la sangre de ese animal sacrificado, y el significado era que esa sangre cubría los pecados. Ahora vamos mucho más allá para que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que significa cubrir esos pecados. Bueno, lo que quiere significar es que esos pecados, con esa sangre de ese sacrificio, Dios no los iba a ver. Ahora, tú y yo sabemos que Dios lo ve todo. Pero ¿cuál era el simbolismo de aquello para nosotros? ¿Cuál era la enseñanza para la humanidad? Simplemente que ese sacrificio era necesario para poder, digamos de una manera, poder aplacar la mirada de Dios sobre aquello. Mira lo que dice la palabra del Señor. Quiero que lo veas de esta manera en Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13. Libro de Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Esta es la condición que Dios tiene. Y lo que hacían realmente esto era cubrir el pecado para que realmente pudieran entender la conducta que tenían. Era una conducta ofensiva a Dios, que era necesario poder cubrirlo a los ojos de Dios para que pudiéramos mantener la vida aquí en esta tierra. Siempre el propósito de Dios es poder levantar el hombre ético que debe haber en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros, a pesar de ser pequeñas criaturas, a pesar de ser tan limitados, a pesar de tener tantos defectos, nosotros podamos realmente esforzarnos día a día por tratar de conquistar el corazón de Dios siendo mejores personas. Pero para poder lograrlo, nosotros tenemos que entender qué es lo que provocan nuestros actos. Y nuestros actos simplemente de una manera está diciendo que provocan el desprecio de Dios. Realmente Dios no aprecia, no quiere verlos. Por eso en aquel momento esta situación estaba apuntando a poder cubrir esos pecados. Poder cubrirlos porque realmente lo que Dios quiere que tú entiendas es que las cosas malas que hacemos nosotros debe provocar algo que se llama vergüenza.
Sabes, cuando nosotros sentimos vergüenza en nuestro corazón por lo que estamos haciendo, porque nos hemos comportado indebidamente, esa vergüenza nos va a llevar a una condición de arrepentimiento que va a provocar el querer tener una conducta completamente opuesta a la que hemos tenido. Todo tiene un propósito. Cuando yo entiendo que mis actos son ofensivos delante de Dios, cuando yo entiendo que lo que yo hago es ofensivo delante de Él, simplemente eso tiene que despertar en mí algo que se llama vergüenza. Pero si yo simplemente me avergüenzo en el sentido de que me da pena para poder estar delante de Él y hago el sacrificio y me amaño a ese sacrificio, entonces me voy a convertir en una persona cínica. Y ese era justamente lo que pasaba con este pueblo. Cuando tú lees, por ejemplo, el libro de los jueces, te das cuenta que la gente hacía lo que le daba la gana. Pero cuando las cosas se volvían en contra de ellos, entonces nuevamente comenzaban a buscar de Dios. Ahora, yo creo que eso es lo que está pasando hoy, en este momento, en este día en que estamos hablando tú y yo. Lo que está pasando es exactamente lo mismo. Nosotros hemos perdido la vergüenza, se ha cauterizado nuestra conciencia y simplemente pensamos que podemos aplacar a Dios de alguna manera en que podamos nosotros ingeniarnos haciendo algo bueno como para poder nivelar las balanzas. Y las cosas no funcionan de esa manera. Lo que el Señor te quiere decir es que todas aquellas cosas que lo agravian realmente te deben hacer sentir a ti avergonzado. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que coloque ese dispositivo, que lo active dentro de nuestro corazón para que nos demos cuenta de la manera como estamos nosotros viviendo. Todo lo que Dios ha determinado apunta justamente para que tú cambies tu conducta. Estamos aquí en esta tierra para que nosotros aprendamos a ser completamente diferentes. Y justamente somos diferentes cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho, lo que ha determinado, las lecciones que están aquí para que podamos verlas y de esa manera poder aprender a vivir de la forma en que un hombre, un ser humano debe vivir aquí en esta tierra. ¿Sabes? Aquí las cosas siempre van a ser iguales. Aquí no va a cambiar absolutamente igual. Los que tenemos que cambiar somos nosotros en virtud de las cosas que estamos viviendo. El Señor determinó todos estos rituales para que nos diéramos cuenta que el cubrir nuestros pecados, lo que realmente estaba indicando, es que aquellos pecados simplemente deben provocar vergüenza. Cuando nosotros hacemos algo indebido, nosotros tenemos que entender que tenemos que cambiar, o si no nos vamos a convertir en personas cínicas. ¿Cuántas personas cínicas tú no conoces? Mienten, engañan, no hacen las cosas correctamente y simplemente viven tranquilos y felices porque piensan que Dios los va a perdonar porque al día domingo van a ir a una iglesia y se van a dar 2 o 3 golpes de pecho y automáticamente todas las cosas van a quedar validadas delante de Dios. ¿Sabes? Al cubrir nuestros pecados tenemos que entender claramente que todo esto es ofensivo para el Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué un sacrificio de sangre por el pecado y no un sacrificio, digamos, de vegetales, por ejemplo? ¿Por qué Dios ideó un sacrificio de sangre que tenía que sacrificarse algo vivo y no simplemente poder sacrificar, por ejemplo, zanahorias, espárragos o qué sé yo? La palabra dice lo siguiente. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Lo que realmente el Señor está diciendo que el pecado es tan terrible que cuando nosotros pecamos lo que merecemos es morir. Cuando Él determinó esos sacrificios de animales, lo que estaba determinando es que para poder nosotros ser liberados de esa condición, para que nosotros podamos accesar al cielo posteriormente, es necesario que haya por nosotros un sustituto. Alguien que nos sustituya en aquella declaratoria de moratoria que demanda el pecado. El pecado es muerte. Todo el que peca ciertamente morirá. Todo el que peca debe morir. Pero la infinita misericordia de Dios
para poder darnos oportunidades de aprender, para darnos oportunidades de poder mejorar, de cambiar, de poder ser personas y hombres responsables, ha determinado todos estos sacrificios para que nosotros podamos darnos cuenta que verdaderamente Dios nos está dando a nosotros oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Si nosotros pecamos, ciertamente debemos morir. Entonces ha determinado un sustituto. Y comenzó los sustitutos con aquellos animales. Por eso cada año se celebra en los judíos el día de la expiación. Nosotros ya estamos libres porque nosotros hemos aceptado a Jesucristo como ese sacrificio vivo, como ese sacrificio santo, perpetuo, permanente delante de Dios por la salvación de nuestros pecados. Todo estaba apuntando precisamente a esa manera. Lo que el Señor estaba tratando de enseñar al hombre, que el hombre es pecador y que el pecado demanda un sacrificio, pero que es un sacrificio tan grande que tiene que ser aquella víctima que debe ser sacrificado, tiene que tener ciertas condiciones para poder ser aceptado por Dios. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos cayeron en pecado de manera voluntaria. Escúchame bien, ellos pecaron de manera voluntaria. Ellos decidieron pecar, independientemente de que la serpiente pudo haber dicho cualquier cantidad de argumentos, ellos decidieron pecar. De la misma manera como el pecado entró de esta forma voluntariamente, también el sacrificio tenía que ser voluntario para poder pagar ese pecado. Por eso los animales simplemente cumplían, ¿qué te digo? Una pequeña parte. Por eso tenían que hacerse anualmente todos estos sacrificios, porque los animales no se ofrecían voluntariamente. Pero Jesucristo, nuestro Señor, hacia allá estaba apuntando la flecha de la voluntad de Dios, apuntando la flecha de la voluntad de Dios a ese momento en que ese sacrificio eterno, santo y vivo iba a manifestarse para toda la humanidad, para que pudiéramos nosotros comprenderlo. El apóstol Pablo en la carta a los Hebreos está hablando precisamente de eso. Hoy nosotros estamos hablando precisamente de esto. Dios es un Dios de paso a paso. Dios es un Dios que quiere que nosotros podamos entenderlo. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos que estar escudriñando las Escrituras para poder conocer cuál es el corazón de Dios, cómo es nuestro Señor, para que podamos nosotros amarlo. Por eso Cristo tomó una decisión voluntaria, aún estando en el huerto de Getsemaní, oró y pudo decir: Señor, aparta de mí este cáliz de amargura, aparta esta copa, Señor, que tengo delante de mí, pero no se haga conforme lo que yo quiero, sino conforme tu voluntad. La palabra dice claramente que Él tenía la potestad de poner su vida y de poder nuevamente retomarla. Él no debía morir por una sencilla razón: era sin pecado. Y la palabra dice claramente que todo el que peca, inmediatamente la paga del pecado es la muerte. Si él no había pecado, no merecía la muerte, pero con ese poder rompió el poder de la muerte eterna para todos nosotros. Amado, Dios tiene un plan, un proyecto para cada uno, para que podamos entenderlo. Aquellos sacrificios fueron temporales, transitorios. Eso era lo que Dios quería mostrarnos realmente, ese paso a paso para llegar hasta Jesucristo. Ahora, ¿qué te quiero decir? La pregunta es, ¿por qué Dios busca enseñarnos? ¿O por qué Dios simplemente no nos perdonó y asunto arreglado? Bueno, sencillo. Dios no nos perdonó y simplemente asunto arreglado por la sencilla razón de que Dios es justo. Dios determinó las leyes. Dios hizo la ley y al hacer la ley, Él también se hace cumplidor de esa ley. ¿Qué tal que Él pudiera establecer una ley para unos, pero Él simplemente no se acoge dentro de esa ley? Es para que podamos entender que nosotros tenemos un Dios que es íntegro. Tenemos un Dios que también se sujeta a las leyes que ha determinado. Te lo puedo contar de esta manera. Creo que has escuchado esta historia muchas veces porque circula por allí para poder explicar esta situación. Había en un reino un rey. Y un rey que tenía
a un hijo muy amoroso, un hijo que él amaba profundamente. Y resulta de que este hijo había estado en una serie de conductas equivocadas. Había cometido una serie de infracciones a tal punto de que el hijo del rey fue denunciado públicamente porque había roto las leyes que el rey había determinado. Entonces, ese hijo del rey tenía que ser sometido a un juicio, pero todos estaban preocupados o estaban inquietos porque no sabían de qué manera iba a obrar el rey. Todos esperaban a ver qué era la solución sabia que iba a dar ese rey. Y estuvieron delante del tribunal, los jueces, estaban allí los testigos y estaban allí todos aquellos que estaban comprometidos con este juicio. Al final, en el veredicto, el hijo del rey fue encontrado culpable. Y como era encontrado culpable, entonces había que dictar una sentencia. Y la sentencia la tenía que dictar el rey porque el rey era el que estaba al frente de todos estos jueces. ¿Qué iba a hacer el rey? ¿Iba a mandar a matar a su hijo? Porque la pena que se le había impuesto era la muerte. O tal vez iba a decir simplemente lo perdonamos y no ha pasado nada porque él va a cambiar. Y llegó un momento en que el rey se levantó y comenzó a leer los cargos que estaban en contra de su hijo. Y simplemente el rey le dijo a su hijo: tú eres culpable por todo lo que has hecho. Pero como tú no eres responsable de las cosas que has hecho, ahora yo voy a tomar tu lugar. Voy a tomar tu lugar y yo voy a recibir la condena en mí mismo para que tú quedes exonerado de toda culpa. De esta forma, el rey estaba cumpliendo completamente con la ley y al mismo tiempo estaba cumpliendo con la sentencia. Exactamente Dios ha hecho lo mismo por nosotros. Dios se hizo hombre, comenzó a mirarnos, comenzó a vernos que nosotros con una hoja de higuera no podíamos resolver el asunto. Entonces Él comenzó a planear todas estas circunstancias, enseñándonos que el pecado era terrible, que el pecado era destructivo, que el pecado era nocivo. Y entonces a través de enseñarnos esto, poder mostrarnos el amor que hay en el corazón de Él. El amor que se mueve en el corazón de Dios para que podamos entenderlo. Esto simplemente no es como algunos dicen que cuando nosotros cogemos la Biblia es un libro lleno de sangre. La Biblia es un libro lleno del amor de Dios. Y cuando vio que la humanidad no podía de ninguna manera poder salvarse a sí misma, entonces Dios, tomando la forma de hombre, se hizo hombre y vino a la tierra y no escatimando esa condición de ser hombre, de ser Dios, murió por nosotros, por nuestros pecados. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses, en el Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, del versículo 5, Filipenses capítulo 2, del versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso fue lo que ha hecho Dios por nosotros. Simplemente nos ha reemplazado. Ha tomado la carga de nuestros pecados sobre sus hombros. Tal vez tú de pronto te has preguntado, ¿por qué? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva?
Si a lo mejor no tienes ninguna culpa, pero tienes una allí, que te digo, una contaminación dentro de ti. Y la forma en que Dios quiere mostrarte cuánto te ama y cuán importante eres tú para Él, es que precisamente Él se ha ofrecido como ese sacrificio por todos nosotros. Si Él hubiese dicho simplemente toda la humanidad está perdonada con todos sus delitos y pecados, yo lo voy a olvidar de esa manera, entonces estaría infringiendo su propia ley y entonces no sería perfecto. Y Dios quiere mostrarse perfecto delante de nosotros y quiere mostrar que todo aquello que es pecado realmente tiene una gran repercusión en la vida de los seres humanos. Por eso, la pregunta es, ¿qué enseñanza se deriva de este sacrificio de Cristo para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros hoy, en este día, tenemos que asimilar? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros debemos aprender? Y vemos la palabra del Señor, nos dice en primer lugar que el pecado realmente es grave. Lo primero que tenemos que aprender es que el pecado es grave. Es gravísimo el pecado. Es grave el pecado y tenemos que aprenderlo. A veces, ¿qué te digo? Cuando usamos una palabra tanto, termina perdiendo su eficacia, termina perdiendo el sentido y nos aparta totalmente de Dios. Lo que el Señor quiere decir es que Él, cuando ve el pecado, aparta su vista. Mira, es algo que a nosotros nos pasa. Yo no sé si en algún momento tú has visto algo delante tuyo, delante de tus ojos, algo que puede provocar horror en ti, algo que puede ser malo o puede ser feo o puede ser grotesco. ¿Qué es lo que nosotros hacemos instintivamente? Cerramos nuestros ojos, no queremos ver aquello. Si tú vas caminando una calle y de repente ves una persona que va atravesando y ves que viene un carro a toda velocidad y presumes que ese carro va a arrollar a esa persona, lo primero que nosotros hacemos es bloquear nuestros ojos. ¿Me estás comprendiendo? Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que el pecado es tan terrible que aún bloquea los ojos de Dios para no vernos a nosotros por el dolor que está causando. Y está causando este dolor porque está provocando muerte. Él se está dando cuenta que nosotros estamos caminando hacia la muerte. Lo que nosotros hoy vivimos en este mundo, en este momento de la historia de la humanidad, lo que estamos viviendo es que la gente se está precipitando hacia la muerte, porque nosotros no queremos saber nada de Dios. Nosotros pensamos que Dios simplemente es como una especie de un cuento místico, de algo que alguien se inventó algún día y simplemente nosotros hemos creado todas estas cosas, pero Dios no existe. Pero la realidad de lo que estamos viviendo, la palabra de Dios lo ha enunciado y estamos diciendo que estamos caminando hacia una destrucción porque no queremos entender que hay algo que se llama pecado, que hay una condición natural en nosotros que es mala, que es nociva, que es destructiva y sin embargo nosotros nos afianzamos en ella y seguimos viviendo como absolutamente nada. Lo que el Señor está diciendo, hay algo que es grave. Hay algo que es terrible, el pecado es terrible porque al final te va a apartar completamente de Él. Te va a apartar completamente de su presencia. Por eso cuando se cubría el arca era para mostrar que Dios no puede ver aquello. Y si nosotros siendo pecadores no podemos entrar de ninguna manera al cielo. Entiéndelo, no podemos estar delante de su presencia. Simplemente moriremos y seremos resucitados para que podamos gustar la segunda muerte. Dios quiere que tú puedas entender realmente la gravedad del pecado, todo este proceso para poder nosotros santificarnos, todo este proceso para que nosotros podamos ser declarados libres, todo este proceso para que podamos entender que verdaderamente nosotros tenemos que determinar cómo debe ser nuestra conducta. Y si nosotros sabemos que tenemos una mala conducta, sabemos nosotros que no podemos hacer nada por ella. No basta que querramos ponernos una hoja de higuera, necesitamos recurrir al juez justo. Necesitamos al Dios Todopoderoso y poder decirle a Él lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras agonías, para que el Señor nos envíe a nosotros el oportuno socorro. ¿Sabes en segundo lugar qué quiere el Señor que nosotros aprendamos? Necesitamos realmente aprender
que nosotros necesitamos ese sacrificio vivo. Que la Biblia no es un libro de sangre. La Biblia es un libro que está mostrando el carácter que tiene el hombre, el carácter que tiene la humanidad. No podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Nosotros hemos pensado que si hacemos buenas obras, entonces nosotros nos vamos a salvar. Todo este proceso en el cual hoy hemos hablado está decantando en la figura de Cristo. Nosotros necesitamos el sacrificio vivo de Cristo. Y tal vez esto es lo que mucha gente repele. Tal vez esto es lo que muchas personas no aceptan. Tal vez es esto lo que muchas personas no quieren considerar porque simplemente pareciera que se estuvieran metiendo en una camisa de fuerza, que fuera algo forzado. Y no es algo forzado, es la única solución que nosotros tenemos. Y tal vez por nuestra condición de autosuficiencia, nosotros no queremos aceptar esto porque nosotros queremos crear nuestras propias hojas de higuera. Nosotros queremos usar nuestras propias hojas y tenemos que usar el sabio consejo de Dios. Tenemos que volvernos a Él. Necesitamos un sacrificio divino así no nos guste. Necesitamos un sacrificio divino aun cuando nosotros digamos que Dios no existe. Necesitamos un sacrificio divino aunque nosotros no queramos creer ni en la Biblia ni en nada que se le parezca. Necesitamos un sacrificio divino a pesar de que nosotros veamos malos ejemplos en los pastores o en aquello, en los líderes. Necesitamos con mayor realmente urgencia ese sacrificio divino. Dios quiere que tú lo entiendas. En tercer lugar, Él quiere que aprendas que solo hay un solo sacrificio aceptable y es el sacrificio de Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Por más que tú quieras, hay muchas religiones en el mundo. Hay muchas religiones que se mueven en este momento. Hay muchas religiones, pero solamente Jesucristo es el Señor. Así le ha placido. El Dios vivo que se hizo hombre. Tal vez en nuestra racionalidad nos quede un poco, como te digo, difícil poder comprender todas estas cosas. Pero precisamente allí es donde surge nuestra humildad, de poder pedirle a Dios que nos hable, de pedirle al Señor que nos enseñe, de poder decirle a Él que cambie este corazón de piedrita que tenemos y coloque un corazón que sea sensible, un corazón que pueda abrirse, un corazón que pueda entender que hay muchas cosas que nosotros mentalmente no podemos comprender, pero que podemos aceptarlos a través de la fe. Y tal vez allí es donde nuestro problema radica, en que nuestra racionalidad es tan elevada, tan grande, que nosotros queremos simplemente entender todas aquellas cosas que podamos comprender y medir. Lamentablemente no hemos caído en la cuenta, en el error de que la verdad de hoy nuestra, mañana se convierte en la gran mentira. Solamente Dios puede resolver nuestros problemas. Y aun cuando no nos busque, lo que Dios quiere ante todas las cosas es que tú puedas conocer el amor del Padre. A través de todos estos sacrificios. Que el amor no sea simplemente palabras abstractas. Que el amor de Dios no sea simplemente una palabreja. Dios quiere que nosotros podamos conocer el verdadero amor de Dios por una sencilla razón. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, dolores, dificultades, problemas. Lo que tú necesitas realmente es estar seguro de que hay un Dios que a ti te ama. Este mundo no va a cambiar, pero si tú cambias, en el sentido de entender que hay un Dios que te ama, un Dios que camina contigo, un Dios que se sacrificó por ti, entonces eso te va a dar mayor seguridad para que sigas venciendo las distintas dificultades que se te van a presentar día tras día. Este mundo fue justamente creado de esa manera. Se convirtió de esa forma por la condición de nuestro pecado. Todo esto no es más que la manifestación del amor. La manifestación del amor para que podamos entender que en medio de las circunstancias que no podemos resolver, hay un Dios que nos ama, que nos está esperando. Y que tal vez de pronto nosotros no tenemos esa certeza genuina de que Dios realmente esté allí. Porque siempre se están ocurriendo algunas cosas de será verdad o será mentira o creo o no creo. Esta es la manera de que te puedas acercar. Es la manera en que puedes concebir que ese Dios te ama de tal forma que no importa lo que esté pasando, no importa que el cielo se esté cayendo a pedazos, aunque Dios me matare, seguiré esperando en el Señor.
Que nosotros podamos tener esa conciencia, que nosotros podamos tener esa fortaleza de saber esperar en Él. Dios quiere justamente a través de todo este proceso de limpiarnos que tú puedas ver cuánto Él desea pasar la eternidad contigo. ¿Cuánto lo desea? Entonces, si Él quiere pasar la eternidad contigo, todos esos pequeños problemas, esas situaciones que estás viviendo, Dios va a ayudarte a resolverlas, porque cada uno de ellos lo que está gritando es que tú te vuelvas a Él, que tú puedas realmente volverte, porque lo más importante es que tú puedas disfrutar del amor, no disfrutar de las cosas que a ti se te ocurren que deben darte, no disfrutar de aquellas cosas que a ti se te ocurran que de pronto es lo que tú realmente requieres. Lo que tú requieres es caminar en el amor de Dios. Y el amor de Dios está concebido a través del perdón que da de nuestros pecados, a través de sacrificar a su propio Hijo por nosotros para decirnos claramente que le importamos, que le interesamos, que Él está interesado en nosotros, está interesado en tu vida. Pueden haber 8.000 millones de personas, pero Él ama a todas esas personas. Somos nosotros los que tenemos que entonces ahora comenzar a mirar de una manera distinta. Verdaderamente, Señor, tú me amas tanto que te hiciste hombre y diste la vida por mí reemplazándome. Eres mi sustituto. Porque Dios quiere que nosotros podamos estar con Él. Quiero enseñarte algo para finalizar. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Este debería ser un pasaje que día a día deberías recordar el resto de tu vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere sencillamente que te apartes del mal, que honres el sacrificio de Cristo, que agradezcas honrando a Dios con tu vida y que cada día te afirmes en el amor que Él nos ha dado. Todos estos sacrificios y el de la cruz del Calvario han sido determinados para que puedas entender que tú mismo no te puedes salvar. Pero Dios, amándote tanto, Él tomó tus culpas sobre sí para que tú fueras libre. El asunto es que aquí hay una condición especial que Dios quiere mostrarnos. Por un lado, el gran amor de Dios y por otro lado, el deseo de liberarnos de nosotros mismos. Tú decides qué debes hacer. Lo increíble del asunto es que la decisión está en ti. Tú decides si crees, tú decides si buscas, tú decides. Pero yo te lo digo de esta manera, así como has tomado algunas decisiones para probar algo, para ver si te gusta, de la misma manera deberías tomar el sacrificio de Cristo hoy para ti, de manera seria. No simplemente yo sé que murió por mí, no, que vivas en función de aquel que murió por ti. Y entonces verás la gloria de Dios. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por la vida, gracias por tu misericordia, por tu amor, gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy, más convencido que nunca, Señor, que tú me amas y que me amas con amor eterno, que nada me podrá separar de tu amor. Ahora entiendo todo ese proceso, Señor, de la salvación que comenzó en aquel momento con Adán y Eva.
Ellos trataron de salvarse a su manera. Trataron de cubrir su vergüenza buscando hojas de higueras. Pero tú le dijiste, no es a la manera de ustedes, es a mi manera. Demanda un sacrificio. Señor, yo acepto el sacrificio de Jesucristo para mi vida, para mi familia, para mi esposa y mis hijos. En tus manos entrego mi corazón, Señor. Lávame, oh Dios amado, porque he comprendido claramente cuánto, Señor, tú nos amas. Gracias porque tu amor es indudable, Señor, y sé que si me has dado lo más grande, me vas a dar aún lo más pequeño para que pueda lograr el cometido que tú quieres que yo haga, que tenga en esta tierra. Por favor, mi Señor, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas. Que hoy se renueve tu amor en su corazón y que hoy esta palabra estalle de alegría en sus corazones. Y que los convierta en esas personas valientes y esforzadas para que a partir de ahora caminen, Señor, con responsabilidad sobre esta tierra. Que toda su vida sea cambiada y transformada por ti, Jesús. Padre, yo te doy gracias. Bendice a mis hermanos y guárdalos de todo mal. Coloco sus vidas y su familia en tus manos. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo. Y en el nombre de Jesús, unánimes, juntos decimos amén, amén y amén. Gracias, mi hermano, por estar allí, por tu atención. Reproduce este mensaje y que toda la gloria sea para el Señor. Por favor, manténme en tus oraciones y que esta semana podamos recibir la inspiración de cuál será nuestra siguiente serie. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo. Hasta siempre, mi hermano. Y que en esta semana haya paz, bendición y prosperidad en tu vida. Dios te bendiga. Dios te guarde.